Hola, muy buenos días a todos, espero que estén todos muy bien y que ya hayan superado el calor horrible que ha hecho estos últimos días de verano. Yo es que soy mucho más de invierno y me alegra bastante que ya haya llegado el otoño, ya es el momento de llevar camisas de manga larga, ¿no? Hoy les traigo un tema bastante complejo, bastante importante para la historia de España y un tema poco tocado. Es un tema que traté en mi TFG, es el tema de mi trabajo de fin de grado. Hoy les traigo la historia del Batallón Británico. Son pocos los que saben que sí, hubo voluntarios ingleses en la guerra civil, en las brigadas internacionales. Todos suelen hablar de los voluntarios comunistas de Alemania o de los italianos, de los franceses, pero pocos suelen hablar de los voluntarios de Inglaterra que decidieron apuntarse para luchar por la República. La historia del batallón británico es mucho más que la de un simple grupo de voluntarios. Es una historia de solidaridad internacional, del desafío de unos pocos a la postura del gobierno británico, que era de no intervención. Es la historia de cómo un conflicto regional en el sentido continental europeo atrajo a tantas personas de forma voluntaria que lo veían como no eso, sino un conflicto internacional. Así que hoy vamos a recorrer el origen del batallón británico, las batallas en las que participaron y cómo llegó a su fin. Para entender cómo surge el batallón británico tenemos que retroceder en el tiempo hasta los años 30. Vemos una Europa post Primera Guerra Mundial bastante afectada en el sentido económico, político, social. Empiezan a aparecer movimientos como el socialismo, el comunismo, que ya se había apoderado de la antigua Rusia imperial, la había convertido en la Unión Soviética, el primer estado socialista de la historia. En Italia había llegado al poder el otro lado del espectro, el fascismo, con Benito Mussolini, con sus camisas negras. Y por supuesto, como ya sabemos, en Alemania llegaron al poder los nacionalsocialistas, liderados por un cierto señor bigotudo cuyo nombre no voy a pronunciar porque no quiero que me quiten el vídeo. Y mientras tanto, en Gran Bretaña empezaron a aparecer seguidores de ambos lados del espectro político. Empezaron a cobrar bastante importancia no solo los socialistas, sino también, al otro lado, las camisas negras, encabezadas por un tal Oswald Mosley. Oswald Mosley era un aristócrata, un miembro del Parlamento, que se había cansado del sistema bipartidista de Westminster, porque él había sido miembro del Partido Laborista, se cansó de todo aquel sistema y fundó su propio grupo político, la Unión Británica de Fascistas. BUF, British Union of Fascists. Un partido conocido sobre todo por su uso de camisas negras, inspirados obviamente en el modelo italiano. ¿Y qué hizo la izquierda británica? ¿Se quedaron así con los brazos cruzados en plan de espectadores? No, en absoluto. Salieron a las calles a luchar. Grupos como el Partido Laborista Independiente, ILP, Independent Labour Party, o el Partido Comunista de Gran Bretaña empezaron a salir a la calle a luchar contra los fascistas de Oswald Mosley. Levantaron barricadas, empezaron a intervenir en mítines políticos, o sea, cualquier cosa para interrumpir la acción fascista. La izquierda británica en estos momentos tenía dos fuentes de inspiración. En primer lugar, el crack del 29, que como ya sabemos tuvo fuertes consecuencias económicas y sociales, y en segundo lugar, la Segunda República Española, que en estos momentos Europa estaba pasando por una contraola democrática, estaban surgiendo regímenes totalitarios, autoritarios, y mientras tanto lo que pasó en España fue todo lo contrario. España fue la excepción en todo un clima antidemocrático. De esta forma España se convirtió en un ejemplo a seguir, no solo para los socialistas, sino también para los liberales, los antifascistas en general, los que desconfiaban de Mussolini y de la Alemania nazi. Cuando estalló la Guerra Civil Española, en julio de 1936, el gobierno británico adoptó una postura de no intervención. ¿Esto qué significa? Que el gobierno británico no tendría absolutamente nada que ver con la Guerra Civil en el sentido oficial. No enviarían tropas, no enviarían armas, absolutamente nada. Eran neutrales y no tendrían nada que ver. Sin embargo, esta no fue la postura de gran parte de la población civil. Muchos de los ingleses en la calle querían luchar, querían defender la República, y si no por la República, para luchar contra el fascismo. La prensa de izquierdas, con periódicos como The Daily Worker o la Internacional Comunista, que por supuesto que tenía sede en Londres, empezaron a imprimir cositas informando sobre la situación en España, lo que llevó a un montón de estudiantes, intelectuales, incluso mineros, a querer ir a luchar en España. El reclutamiento y el transporte de muchos de estos voluntarios a España tuvo que hacerse totalmente en secreto. Muchos acabaron interceptados y enviados de vuelta a casa. Lo que solían hacer fue ir en barco desde Inglaterra hasta Francia, y ya una vez cuando llegaban a Francia, se montaban a un camión y en camión cruzaban los Pirineos
desde Francia hasta España. Una vez cruzados los Pirineos, los voluntarios ingleses se juntaron con los alemanes del batallón Ernst Thälmann y con los voluntarios franceses, porque en estos momentos, en los primeros meses de la Guerra Civil, no existía un batallón británico, no existiría hasta diciembre del 36. Y fue precisamente en diciembre del 36 cuando se funda oficialmente el batallón Saklatvala, también conocido como el batallón británico. El nombre Saklatvala viene de Shapurji Saklatvala, que era un destacado comunista británico de origen indio. El batallón británico estuvo compuesto por 500, poco más de 500 voluntarios y estuvo dividido en 4 compañías, con destacados comandantes como Jock Cunningham y Tom Winteringham. Lo que pasa es que en el batallón británico muchos de los voluntarios no eran soldados como tal. Sí que había un par que habían luchado en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, pero la gran mayoría eran intelectuales, eran politólogos, historiadores incluso. El primer gran enfrentamiento del batallón británico tuvo lugar en febrero de 1937 en la sangrienta Batalla del Jarama, una batalla brutal en la que murió la mitad del batallón, encima el primer día de combate. Pero a pesar de estas gravísimas bajas, lograron frenar el avance sublevado. De hecho, la valentía del batallón británico logró inspirar a más voluntarios a alistarse. Después de Jarama, lucharon en Brunete, donde lograron tomar el pueblo de Villanueva, pero se vieron súper expuestos al fuego enemigo y de nuevo sufrieron un montón de bajas. En cada subsecuente batalla en la que participaron, las bajas solo iban en aumento. En Teruel, en el Ebro de hecho fue una pérdida desastrosa. Perdieron sus vidas tantos voluntarios ingleses que a medida que avanzaba la guerra, el batallón británico se iba volviendo cada vez menos británico, se iban metiendo brigadistas españoles. O sea, en el batallón británico, los propios británicos acabaron siendo la minoría. Sin embargo, lo que es cierto es que se iba formando un legado. Representaban sin duda un gran ejemplo de compromiso, de solidaridad internacional, eran vistos como uno de los más valientes de todas las brigadas. Finalmente, en septiembre de 1938, el presidente del gobierno, en aquel entonces, Juan Negrín, acabó disolviendo las brigadas internacionales y mandándolos todos para casa. El 28 de octubre del año 38 se celebró en Barcelona una fiesta de despedida y de esta forma el batallón británico pasó a la historia. Los pocos que quedaban de aquel grupo volvieron a casa con cicatrices no solo físicas, sino mentales, de toda la experiencia, por todo lo que habían pasado. Hoy, recordar al batallón británico nos permite comprender cómo la guerra civil era mucho más que solo un conflicto local, porque los miembros del batallón no lo veían de tal forma, lo veían como algo mucho más grande, algo mucho más importante, con mayores ramificaciones. No era solo la defensa del gobierno republicano español, era la defensa de la democracia, del liberalismo, también del socialismo, del comunismo para los más radicales de los voluntarios, y era una lucha contra algo mucho más grande, no solo una lucha contra el bando sublevado, era una lucha contra el fascismo, contra algo que estaba extendiéndose por todo el continente europeo como una plaga, como algo que estaba como tomando los gobiernos del continente poco a poco, instalando regímenes autoritarios. Esta era la forma que tenían de intentar frenar ese avance por todo el continente, por todo el mundo. Era un conflicto internacional, ubicado en España. Muchas gracias a todos por ver este vídeo, espero que les haya gustado. Mi nombre es Aidan Woodward y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.